Bueno, muy bien. Muy buenos días, tardes, noches, como me gusta decir en estos casos, porque estamos haciendo una grabación, una entrevista que además me llena de orgullo porque a quien les voy a presentar es un compañero de muchos años, de cuando estudiábamos, éramos tan jóvenes, diría un humorista argentino que decía éramos tan pobres, pero eso, seríamos tan jóvenes. Hace más de 30 años que nos conocíamos con Javier, no fuimos amigos íntimos, esa es la verdad, éramos compañeros. Él era de los cracks del grupo, además, yo era de la media, ahí que iba haciendo la carrera de Relaciones Internacionales. Pero bueno, la vida nos ha vuelto a encontrar, hoy por hoy, por el mundo de las redes y por algunos amigos en común que tenemos. Y bueno, me pareció muy interesante, agradeciéndole estos minutos a Javier, esta posibilidad de traerlo aquí, al espacio nuevo que hemos creado en SLADE, conversando con SLADE, con la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, con líderes jóvenes, con líderes de mediana edad que están haciendo cosas que tal vez nosotros ni sabemos, no conocemos, no es nuestra formación inicial de estrategia, pero que creo que es muy interesante saber que el mundo es más amplio y que los negocios son más grandes y que hay mucha gente haciendo cosas en nuestra América Latina. Así que, Javier, quiero que, antes que nada, agradecerte, por supuesto, estos minutos, que te presentes, que le cuentes sobre todo al resto de los compañeros cuando nos vean quién sos, como tú quieras presentarte, qué quieras que conozcamos de ti, y después empezamos a dialogar unos minutos. Muchísimas gracias, Juan. Es un placer estar en contacto contigo. Es un placer también retomar el contacto después de unos pocos años, como decís vos, apenas 30. Bueno, yo me presento en general como un apasionado, un enfermizo apasionado de lo que son los servicios, y en particular los servicios globales. Y ahí desde hace más de 15 años estoy en ese tema. Y tengo diferentes sombreros. Todos ellos son más bien por actos de filantropía que por nivel de ingreso, pero como decíamos antes de la grabación, contento porque es algo que disfruto haciendo. Eh, Esto empezó en el 2004, yo, como dijiste, bueno, no sé si dijiste, pero somos colegas en relaciones internacionales, y la carrera que yo sigo reivindicando, porque es una de las cosas que más me permitió, fue generar unas herramientas para aprender, que también hoy día, siendo profesor universitario en más de una, en las privadas, veo que los chicos están más demandantes de cosas ya digeridas, y en ese momento nosotros teníamos que, pues estás en Italia, arranjarse, tenés que arreglarte la valor con lo que tenés, y tratar de generar algunos elementos para poder destacarte o encontrar unas herramientas. Bueno, Entre otras cosas, entonces, perdón, ir a la sí, biblioteca, hacer resúmenes, sacar fotocopias, o sea, no era apretar un botón y sacar con Google las cosas exacto. resueltas. Y que el profesor se acordara de vos, y que eventualmente negociar la nota o protestar la nota, que eran cosas que no tenía fundamento en ese momento. Pero bueno, por allá por el 2004, yo estaba, en ese momento era el jefe de comercio internacional de una gremial empresarial en Uruguay muy, muy importante, y siendo de relaciones internacionales, siendo el jefe de comercio internacional de esa organización, directamente yo no tenía ni idea de lo que eran las exportaciones de servicios, hasta que en ese momento viene el embajador Lazarte y pide al gerente general de la organización: mira, va a venir una comisión técnica mixta China-Uruguay, se va a reunir acá, y te pedimos, por favor, que hagas una presentación, o la institución haga una presentación sobre las exportaciones de Uruguay de servicios a China. Entonces el gerente general no tuvo mejor idea que transferir esa solicitud al jefe de comercio internacional. Yo dije, claro, pero no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. Y bueno, y ahí fue, como digo yo siempre, un amor a primera vista, como dice Frank Sinatra, porque me generó un mundo de entender lo que son las exportaciones de servicios, que son increíbles, y que ahí fue que me enteré que, por ejemplo, la planta de arroz parvo, el más grande de China, no sé si sigue siendo ahora, pero hasta hace poco, había sido diseñada en el proyecto y en la gestión de obra por una empresa uruguaya. Entonces eso me flasheó la cabeza, me enloqueció. ¿Cómo es posible que desde Uruguay unos ingenieros que nadie conoce de esta empresa, o al menos yo no conocía en ese momento, esté haciendo una obra tan significativa en importancia y relevancia para ese país y del tamaño, ¿no? Entonces fue una cosa que me choqueó. Y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar, investigar, hice un proyecto, gracias al Ministerio Hugo Cairuz, el embajador, hoy nos ayudó a presentarlo a ITC, International Trade Center,
Y ahí empezó a moverse la historia, y para hacerla corta, se me ocurrió generar lo que en ese momento dije, una ONU o una OMC de servicios. Entonces ITC me dijo, uno del ITC me dijo, está bien, Javier, te vamos a apoyar, pero primero hacela a nivel América Latina. Entonces, eso fue lo que hice. Durante unos años estuve enloqueciendo gente en América Latina, públicos y privados, para integrarnos, vincularnos en pro de esto de las exportaciones de servicios. Y es así que después de como 2 años de andar enloqueciendo gente en cualquier evento que iba, en reunión y demás, en Guatemala en 2008 logramos firmar lo que es el acta de constitución de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, que hoy día es un organismo internacional que tiene base en Uruguay, que tiene 16 países y que tiene integración pública y privada, por ejemplo, Uruguay 21, o los ProChile o los PROMPerú, y también las organizaciones privadas como la Cámara de Comercio de Lima o la de Santiago. Entonces, en general es público-privado, y el objetivo es tratar de promocionar lo que son las exportaciones de servicios de los países. Bueno, eso es como mi hijo. Hoy día desde que se creó, soy el secretario general. Eso es una de las cosas que hago. Y la otra cosa que hago es soy profesor también de hace muchísimos años en la Universidad Católica del Uruguay. Doy estos temas, solo estos temas, y hace un par de años también soy de la Universidad Ort. Y eso lo hago por cosas de diversión. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo come Javier? Bueno, ¿cómo genera ingreso? Me imagino. Pero antes de eso, Javier, interesantísima la historia, yo no la sabía que había sido prácticamente el generador de la asociación. ¿Qué es la asociación en sí? O sea, ya nos dijiste que es público-privada, que hay varios países, que tú sos el secretario del inicio, que la sede es en Montevideo, pero en la práctica, primero, ¿qué es ser una empresa de servicio y que exporte servicios? ¿Qué incluye? Uno siempre piensa servicio, lo asocia más al software, tal vez a la tecnología, pero me imagino que es bastante más amplio, ¿no? Correcto. Bueno, sí, a veces lo que sucede es que estando enamorado de ese tema uno da por obvio ciertas cosas. Entonces, ¿qué hace? La primera pregunta, ¿qué hacemos en la asociación? En la asociación lo que hacemos es actividades de capacitación, desde consultorías, desde networking, sensibilización a nivel de toda América Latina y el Caribe. Y bueno, específicamente, ¿qué son servicios? Servicios son como las exportaciones de servicios. Es cuando una persona de un país le vende servicios a un no residente. Y hay diferentes formas que eso puede llegar a ocurrir. Vos, por ejemplo, si estás en Italia, me mandás, yo que sé, una consultoría, me la mandás a Uruguay, y eso es una forma. Pero también es cuando, por ejemplo, yo voy a Italia y consumo un hotel o consumo un restaurante. Bueno, en ese caso es Italia la que está exportando servicios. O cuando una empresa, por ejemplo, decide abrir una sucursal en el otro país, las ventas de esa empresa en ese otro país son exportaciones de servicios para el país de origen. Y o cuando, por ejemplo, me traslado a brindar una consultoría en otro país, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que es las exportaciones de bienes, que son cuando simplemente pasa la frontera el bien, acá en esta exportación de servicios es más complejo, no muy complejo, pero bueno. Y en los sectores hay como 3 grandes sectores. Uno que es bastante conocido, que lo mencioné ahí, es turismo, que es un sector muy tradicional. Y el segundo, también muy tradicional, que tiene que estar asociado con el transporte y la logística. ¿Sí? Esos son los 2 sectores que vienen desde, qué sé yo, no sé, muchísimos años. Pero luego en las cuentas nacionales de los gobiernos existe una categoría que así se llama otros. Y ese es el otros que nosotros nos ocupamos en ALES, y fue una decisión estratégica desde el comienzo. ¿Por qué? Bueno, porque esos del turismo y la logística ya tienen institucionalidad, está avanzado en ventajas comparativas preexistentes y qué sé yo, es una lógica distinta. Entonces, en estos otros, ahí no hay un metro para decir qué cosa es qué cosa, pero nosotros ahí lo integramos en 4 subcategorías, que uno de ellos es lo que tú decías, tecnología de la información, que es uno de los sectores más dinámicos y de interés homogéneo y compartido en todos los países de América Latina y el Caribe. Es vender, no es software solamente, pero para que quede claro, para vender todo vinculado a cosas con software. El segundo tiene que ver, y también vinculado a eso, que es la industria creativa. Es un sector muy grande que ha crecido muchísimo.
y que, por ejemplo, Colombia tiene un interés muy, muy particular en ello, y en la industria creativa está asociado a desde el teatro, el cine, la música, las editoriales, qué sé yo, hay muchísima cosa ahí adentro. Y un sector Perdón, que Javier, es... Sí, la economía naranja es la que se denomina también esa, ¿no? exacto, la economía naranja, exactamente, la industria creativa de la economía naranja, exactamente. Y después el tercer sector, que es uno de los que más significativos en volumen de personas ocupadas y de facturación a nivel internacional, es lo que yo le digo procesos de negocios, o en general a veces también se lo conoce como BPOs, Business Process Outsourcing, o que está relacionado con los call centers o centros de servicios compartidos o ese tipo de cosas. Son empresas que en general tercerizan ciertas actividades como de recursos humanos, compras, procesos, value chain, una gran cantidad de actividades. Y después está el cuarto área, que es como más sofisticado en el conocimiento que tiene esto, que son investigación y desarrollo, arquitectura, ingeniería, son servicios, como yo les digo, servicios intensivos en conocimiento, pero se los podría asociar a servicios profesionales o algo así. Entonces, esas cuatro áreas son donde nosotros en ANES nos abocamos. ¿Y por qué? Bueno, porque es allí donde se genera la mayor parte de la gente ocupada en todos los servicios, donde se genera mayor nivel de ingresos, donde hay más gente de mayor nivel educativo trabajando, donde hay menos discriminación de género, hay una serie de beneficios para eso. Perdón que hablo cuando me pongo el play, No, no, es que me sale me como parece loco esto. facilita la tarea del que está haciendo de moderador, que además no es experto en eso porque no soy comunicador formalmente, pero siempre me gustó. Perfecto. Y ahí entonces, con eso que nos queda muy claro qué es Alex, cuáles son estos cuatro sectores grandes, en los otros, ¿cuáles son los retos y desafíos que tú crees que tienen por delante, más que como asociación, esos sectores? Porque uno habla de que el futuro es del conocimiento, de lo intangible, y bueno, pero eso tangibilizado, ¿qué? ¿Realmente será así? Para países sobre todo como los de Latinoamérica, que vivimos todavía mucho de los commodities, del petróleo, de la carne, del cobre. Te quiero decir, la gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero yo sin el cobre en Chile, el 60% del ingreso no estaría. El petróleo en Colombia, en Venezuela, la carne, ni hablar en Uruguay, Argentina, y los granos. ¿Cómo va a ser ese proceso? O independientemente a eso, ¿dónde ves vos el desarrollo? O realmente, ¿cuál es ese horizonte de cosas para este sector de servicios? Hay que discernir un poco el grado de relevancia del sector, ¿no? El relevancia del sector servicios de lo que son los servicios exportados también, porque si vos, en general se dice que el sector servicios muchas veces no es conocido, pero datos brutos a nivel global o a nivel de los países de América Latina, el sector servicios, no estoy diciendo servicios de exportación necesariamente, el sector servicios es el que más genera PBI, más del 60%, es el que más genera empleo, más del 60%, es el que más genera inversión extranjera directa, en fin, tiene una serie de características que hacen que sea de relevancia. Ahora, luego, que si eso es compatible cuando estamos diciendo que promocionar las exportaciones de servicios significa que vamos a abandonar la prioridad sobre los otros sectores, no son cosas incompatibles. Y vos dijiste ahí un caso muy interesante, que es el de Chile, cómo Chile tiene obviamente una gran incidencia en lo que es la economía del cobre, pero Chile en los últimos años, 10 o más, lo que ha generado es valor agregado sobre lo que es la extracción minera. Y ese valor agregado, ¿dónde se genera? A través de los servicios y en particular muchísimas consultorías, por ejemplo, de cómo ingeniería por ejemplo, vinculada a esto del cobre. Entonces, eso es una de las pistas interesantes cuando nosotros hablamos con los gobiernos, organizaciones del sector privado que les interesa entender esto y cómo poder promocionarlo. Esa es una de las vías, no sé si más fácil, pero quizás más intuitivas, ¿no? Porque, a ver, podemos decir desarrollar el sector de tecnología. Sí, sin duda, que es uno de los sectores más dinámicos en la actualidad, donde se generan, en el caso de Uruguay, por ejemplo, se generan muchísimos ingresos, muchísimos recursos humanos, gente ganando unas decenas de miles de dólares. Ahora, el tema es, ¿esto podés desarrollarlo de un día para el otro en países que no tengan, porque esto no ha pasado de un día para el otro en Uruguay, sino que es producto de una política de Estado en esta historia? Pero entonces, en algunos países donde no es posible desarrollar un sector de un día para el otro, bueno,
quizás la recomendación sería explorar en qué sectores tenés vos ventajas comparativas preexistentes, y me refiero a manufacturas en agro, y ver qué escalada de valor podés hacer ahí, ¿no? Entonces, el ejemplo que vos mencionabas del cobre es un ejemplo perfecto. También en el caso de, podría ser el de las flores o fruticultura en Chile. Pero hay otro caso bastante interesante que no ha tenido, por ejemplo, que quizás ha sido de una empresa en particular, pero en Ecuador, por ejemplo, no sé si la asociación vuestra está en Ecuador, pero hay un caso bastante interesante. Ecuador, por ejemplo, tiene una ventaja comparativa conocidísima, el tema de banano. Es el producto que más calidad, que más perdura en góndola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Una empresa de hace muchos años detectó eso, que Ecuador tenía una ventaja comparativa y él quería desarrollar software. Entonces lo que hizo fue un software especializado en la atención o en la gestión de empresas de banano. Y dado precisamente o recogiendo el valor que tenía y tiene Ecuador en esa cosa, empezó a exportar software a nivel de América Latina y hoy día no solo exporta software, sino también consultoría en la gestión y administración de este tipo de empresas. Y es un ejemplo muy aterrizado de cómo a partir de sectores que son más conocidos quizás, se puede generar este tipo de procesos de servicios. Pero creo que son muy compatibles. Me haces acordar cuando el tema, no que no esté de moda o que no es que sea una moda, pero ya está más estandarizado, cuando se empezó a hablar hace 20, 30 años de la clusterización, ¿no? De los clusters y de la importancia de cómo sacar y generar valor a partir de una cadena productiva, ¿no? Y cómo se empezaron a dar cuenta que incluso pequeñas empresas, pero uniéndose y coordinando acciones e integrándose en la cadena, podían generar para un país, incluso ser identificado, por ejemplo, en Argentina, en Córdoba, que hay mucha clusterización. Te quiero decir un poco lo que tú dices, ¿no? Interesante este ejemplo. El del café es otro gran ejemplo. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros no somos, no es una empresa latina, tal vez, aunque Juan Valdés es una empresa colombiana, de la Federación Nacional de Cafeteros, y de alguna forma sigue los caminos de Starbucks, de cómo del grano de café que se le paga X, se gana 10 veces más la empresa que intermedia y que vende el vasito de café, ¿no? Y en definitiva, eso es servicio, porque es una empresa de servicio más allá de, ¿se vende el café o se vende la experiencia a partir del café, ¿no? Entonces, ese ejemplo de, como dices tú, cómo agregarle valor a un proceso productivo tal vez de algo primario, pero que puede ser exportable esa experiencia. Mira Starbucks, cuántas miles de tiendas, decenas de miles de tiendas en el mundo, ¿no? Claro, esa es una vía y que en general yo en las actividades que desarrollo no las profundizo porque prefiero directamente trabajar con aquellas directamente que son plenamente intangibles y que ya directamente generar valor a partir de lo invisible que son los servicios. Pero dijiste algo bastante interesante que tiene que ver con el tema de esto de los clusters y cómo hoy día, y eso es una de las cosas que genera uno de los, porque hace un minuto decías de cuáles son los desafíos. Uno de los desafíos que en particular estamos viendo es que gracias a lo que ha sido la pandemia, se ha generado un nuevo modelo de negocios o de trabajo, yo a veces le digo de una u otra forma, en la que una empresa de Estados Unidos, no es solo exclusivo de empresas de Estados Unidos, pero en particular se da en empresas de Estados Unidos, que trabaja en el sector de software, donde hay ciertas, donde obviamente hay más demanda que oferta, bueno, quizás hasta hace unos meses, pero sigue existiendo una altísima demanda de todas formas de recursos humanos, lo que se dio cuenta a partir de la pandemia que podía contratar gente no solo de Estados Unidos, sino que podía contratar gente en cualquier país, literalmente en cualquier país. Y en particular, lo que tiene de bueno contratar en América Latina es que están trabajando en la misma zona horaria, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Una empresa que necesita, como dije, recursos humanos desde Estados Unidos, se pone a mirar cómo hacer para buscar más trabajadores o directamente para bajar su presupuesto en recursos humanos. Mira donde para trabajar en sintonía en su mismo horario y mira América Latina. Y de hace 2 años, uno de los concerns, uno de los principales temas de conversación de las empresas de tecnología es el tema del attrition, del nivel de rotación de los recursos humanos, producto de que de este fenómeno que nosotros decimos de microsourcing, porque viene una empresa de Estados Unidos, en el caso de Uruguay, que paga unos salarios bastante altos en tecnología, pero supongamos para un entry level, $2.000, $3.000 para algo mid o ya empezando un poco de seniority.
Entonces, una empresa en Uruguay le paga 2, 3 mil dólares, viene una empresa de gringa y le dice, ¿sabes qué? Mañana empezás con 5 o 6, o incluso, hablando con ellos, están cobrando entre 10 y 15 mil dólares mensuales. Entonces, hay una gran oportunidad allí para los chicos, obviamente, maximizando ellos su nivel de ingreso, maximizando sus posibilidades de trabajar en empresas muy grandes y con proyectos desafiantes, que es una de las cosas que me dicen, que es el proyecto que estoy haciendo de mi tesis doctoral. Pero hay un desafío enorme para las empresas locales, es en una situación que ya tenía una restricción en tema de recursos humanos, de dónde cubrir ese recurso humano, cómo hacer para retener ese recurso humano que se les va producto de un mayor ingreso, ¿no? ¿Cómo compites? Entonces, ¿Cómo compites con esa competencia tan, claro, tan y global? si es que puedes, exacto, y si es No, que no, puedes claro. competir. Y ahí Entonces, aprovecho a asociar, porque no quiero dejar pasar estos minutos sin que lo menciones, y porque lo mencionemos muy importante, que hablando de global y de la era global, que nos cuentes un poquito de tu libro, que ya entiendo que además está lanzado en inglés, lo cual eso habla acá. del éxito, ese está en español, pero no, está fresquita la edición en inglés, entiendo, ¿no? Así que Exacto, nos cuentes justo. un poquito, ¿qué buscaste con el libro? Me imagino que parte de lo que nos estás contando, pero ¿cuál es el objetivo verdaderamente del libro? Exacto, ayer justo se publicó o se lanzó la versión en inglés del libro con una editorial también muy importante, entonces me siento sumamente feliz y realizado con eso, como decíamos antes, no se trata de generar ingresos en estas cosas, sino más bien son inversiones, pero son ese ingreso al alma, ¿no? Y eso es una de las cosas que me motiva. Bueno, ¿qué pasó? Y el libro está bien, pues no es que voy a desmerecer los conceptos, pero para mí, ¿qué es lo que más interesante del libro? Y te cuento ahí la historia. Era antes de últimos días de febrero de 2020, y quizás ahí habíamos estado nosotros en comunicación, recuerdo. Me viene una persona, me dice, voy a estar por Uruguay, no es de Uruguay, voy a estar por Uruguay, nos reunimos en el Radisson, en el Sheraton, no me acuerdo cuál. Entonces, vamos a tomar un café, vamos a tomar un café. Entonces me empezó a provocar. Entonces me decía, bueno, ¿y qué ha pasado con el tema de los servicios? Porque hace 3 años que no estoy, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ha pasado con el tema de los servicios? Entonces le expliqué mi amor de siempre. Pero eso es lo mismo que hace 3 años. Bueno, entonces me dijo, tenemos que pensar qué va a pasar con el sector de servicios globales de a 20 años. Y eso fue como, a la miércoles. ¿Y cómo voy a pensar en los servicios globales de aquí a 20 años si yo no soy Ludovic Esquirru, no soy Nostradamus? Entonces, pero a mí me encanta que me desafíen. Entonces me dijo, vamos a una consultoría, vamos a hacer esta cosa. Bueno, formidable. Pocos días después en Uruguay reventó el COVID y entonces lo que era un posible trabajo de consultoría se lo llevó el COVID. Pero, ¿qué pasó? El desafío me pareció tan interesante que yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que le voy a meter con esto, con todo, durante el tiempo que me quede en este mundo, porque en ese momento era total incertidumbre de qué hacer y dónde escaparte, porque no había lugar de escapatoria en ese momento. Entonces me fui para el campo, me llevé una valija grande, me agarré una cantidad de libros y en el campo ahí empecé a darle vueltas a la historia, empecé a hablar con gente, hablé durante ese año 2020 más de 70 líderes de América Latina y del mundo, preguntándoles eso, ¿cómo pensás que van a ser los servicios globales de aquí a 20 años? Y en función de ahí empezó a generarse ideas, y ahí se transformó en un libro que es La nueva era de los servicios globales, y lo que trata de hacer es primero poner el tema sobre el tapete, poner el tema sobre la mesa, dando datos concretos de cuánto pesa el sector, cuál es la relevancia del sector, y después, de alguna manera, configurando estas características que había recibido de estos líderes, y ahí generé un modelo en lo que, de 7 características, ¿no? Basado en 3 elementos claves. Y los elementos claves son tecnología, modelos de negocios y el ser humano. Y para resumir la historia, es que de aquí a los próximos años, digo 20 por decir algo, de aquí a los próximos años las empresas que sean exitosas van a tener la última tecnología, diciendo cuál, van a tener los modelos de negocio más disruptivos, diciendo cuál, pero sobre todo las que van a marcar la cancha y las que van a triunfar verdaderamente son las que incluyan al ser humano
en el ADN de sus modelos de negocios. ¿Cómo? Bueno, tenés que leer el libro. Pero es un poco tratar de entender que los tiros van por esa empresas, ser más conscientes. Y no estoy hablando de empresas filantrópicas, no estoy hablando de ONG, estoy hablando de empresas en las que ganando plata, pero siendo más conscientes sobre sus recursos humanos, sobre sus clientes, sobre todos los stakeholders, entiendo que puede ser una posibilidad. Y eso así como ese estímulo fue lo que a mí literalmente me salvó la vida durante 2020, que no fue un año sencillo para nadie, para mí menos, tampoco no fui la excepción, perdón. Y eso fue lo que mi zanahoria para seguir viviendo y que hoy, como 3 años después, se ha convertido también en una edición en inglés, así que súper contento con eso. Me encanta, Javier, la historia, además muy merecido, pero además me tengo ciertos puntos de contacto 3 años después, no ya con la pandemia, pero de que es una motivación muchas veces esto, de seguir adelante. Segundo, de que de alguna forma esto de encontrar cómo hablar con otras personas y que te van de alguna forma ayudando, y yo no creo mucho en las casualidades, sino en las causalidades, ¿no? Y que alguien te diga algo y te muestre un camino y vos decís, bueno, voy a seguir explorando. Te quiero decir, porque yo estoy en un camino similar de armar un libro en este momento, no por pandemia, pero sí por como dice Carlitos Páez Rodríguez, ¿no? Sobreviviente de la tragedia de los Andes, cada uno tiene su propia cordillera que cruzar, que salir. Y de alguna forma yo, después de la pandemia y en un cambio de vida y de reconversión, estoy en eso, y el libro, más allá del resultado final que tenga, es una propia motivación de aportarle a mí primero, con la experiencia del proceso, de hablar con otros, de aprender de otros, de decir no estoy solo en esto, somos muchos que sentimos lo mismo, que pasamos lo mismo, etcétera. Y ojalá sí con un producto final, como imagino vos te sentís orgulloso de tu producto final, de que ayude a otros, y sobre todo a los que vienen abajo, me refiero generacionalmente también, para decir, mirá, tenemos digo, creo que el tema del ego y del tema de publicarlo por publicarlo está por fuera para los que no somos escritores, además de raza y que nos cuesta una barbaridad, pero es lindo, ¿no? Es una etapa de la vida, yo creo, de las pocas cosas lindas que tiene envejecer, que tenemos más o menos la misma edad nosotros, que 50 o por ahí, pero te quiero decir que uno se empieza a valorar cada cosa de otra manera, ¿no? Y a entender el real significado de hacer las cosas. Así que yo en eso te felicito, me identifico en ese camino 3 años después, no por la pandemia general, pero tal vez por mi propia pandemia en el buen sentido, ¿no? De un proceso de introspección, de preguntarse, de evolucionar, de cuestionar, en fin, creo que todos pasamos por eso y por algo se llama la segunda mitad, ¿no? Porque estamos pasando un punto de inflexión, más allá de cuándo será, hasta cuándo no sabemos, pero uno siente que está en una etapa que pasa otro tiempo, ¿no? Y eso por un lado uno podría decir qué paralizante y por otro al revés, qué lindo para ponernos a hacer realmente lo que creemos que va a tener más sentido, más valor, un propósito mucho más trascendente. Y creo que fue tu inspiración y por algo se te nota la pasión con la cual no se cuentas eso. Entonces, Javier, para redondear y agradeciéndote este ratito, que ya estamos cercanos a la media hora y es un poco el tiempo que nos fijamos para estas entrevistas, reiterarte el agradecimiento, creo que podemos seguir conversando yo mañana como asociación y como grupo de pensamiento en ver, porque lo tuyo es totalmente estratégico, te estás tratando de anticipar, te estás tratando de visualizar escenarios posibles, después es una apuesta, ¿no? Saldrá, no saldrá, se dará sí o no, siempre hay una brecha, habrá que medirla, pero se ajusta, pero por lo menos hay unos caminos. Entonces, en conclusión, ¿qué recomendarías vos si tenemos no podemos leer todo tu libro y decimos, no, pero anda al capítulo tal o a la conclusión tal, ¿qué no deberíamos perdernos de tu libro o de tu visión hoy por hoy y de estos 70 líderes, de esta experiencia de 70 líderes que recogiste? Bueno, del libro no es necesariamente ojalá que lo mires, que lo leas y quizás la parte esa de las empresas conscientes o que yo le llamo antropocéntricas, aunque seguramente si hay alguno ahí que dice, pero ¿por qué antropocéntricas? Pero digo antropocéntricas conscientes, ¿no? Solidarias. Quizás eso sea llamativo o el tema de lo que te decía del microsourcing, que era un poco así. Pero lo importante que creo que, hablando el discurso que mencionaste antes del libro, creo que a esta altura de la vida y lo que decíamos antes de empezar la charla, que creo que lo hay que hacer lo que te gusta hacer. Y capaz que es una simpleza lo que te estoy diciendo. Y en este momento histórico de mi vida es que si bien trabajo mucho, ese trabajo lo hago porque me gusta. Entonces, creo que encontrar aquella tema, motivación que te inspire a estar vivo y a respirar, sea lo más conveniente. Entonces,
El libro es, en este caso, una excusa para mostrar que hay un tema relevante, que se está transformando en este momento, pero el espíritu final diríamos, el outcome final es que hacer lo que te gusta. Y en este caso a mí se me ocurrió hacer este libro y seguir disfrutando de lo que generan los servicios globales, pero al que esté escuchando, te invito a pensar qué efectivamente, si estoy haciendo lo que te gusta. Y bueno, hay gente que dice, bueno, yo tengo que generar plata. Bueno, fantástico, pues si capaz que es eso lo que te gusta, generar plata per se. Y está buenísimo. Pero, como decís vos, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta vuelta, así que es mejor disfrutar carpe diem que esperar a recibir créditos cuando mañana. Tal cual. Y ojalá que la plata sea consecuencia de lo que te gusta. Ese es Exacto. la cereza de la torta, ¿no? Que venga el dinero o lo que la persona quiera en cuanto a poder, prestigio, en fin, otro tipo de necesidades que los seres humanos, bueno, tenemos, pero a través de lo que hagamos cosas que nos gusten y que le hagamos bien, ojalá, a uno, ¿no? Aunque sea la famosa metáfora de la estrella de mar. Con que una estrella salvemos, capaz que queda un poco peyorativo decir salvar, pero ayudemos, ya está hecha la tarea. Javier, un gustazo, realmente. Yo creo que no va a ser es la primera, pero no va a ser la última. Los compañeros de SLADE seguramente muchos de ellos van a quedar interesados en, después obviamente podemos seguir, que se te escriban directo, alguno que pueda leer el libro, que tenga alguna duda, porque alguno de ellos puede estar además interesado en entender un poquito más esto por lo que hacen sus países. Pero más allá de eso, del futuro, ya el aporte que nos diste para clarificar lo que es esto de los servicios, lo que era la asociación, en la etapa de vida que estás vos y esta linda historia de dónde sale esta linda obra, pero de dónde surgió además y cómo aprovechar de un momento negativo tal vez o de incertidumbre, el generar algo bueno. Y mira lo que está pasando en el mundo en este momento, yo creo que todos de alguna forma, directa o indirectamente, deberíamos pensar igual, ¿no? Con lo que está pasando con las guerras, con la sostenibilidad del planeta, con la migración tremenda del mundo, buscando comida básicamente, o salvarse de la hambruna. Es terrible. Y yo soy de los que no soy negativo para nada, soy positivo por default, como me gusta decir a mí. ¿eh? Siempre va a ser positivo, pero eso quiere decir un positivismo realista y a partir de esas causas, que hay tantas para hacer cosas, encontrar la fortaleza al revés para construir cosas lindas para adelante. Así que yo te agradezco muchísimo este espacio y te dejo la palabra para tu mensaje final. Nada, muchísimas gracias a ti. Enhorabuena por seguir metiéndole con esta organización y quedo obviamente a las órdenes para lo que pueda ayudar desde acá. Un abrazo grande. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Vamos a Chao, dejarla. chao. Chao, chao.